10 de la mañana con 53 minutos, imagen de Santiago, 8 grados a esta hora en la región metropolitana. Hay una posibilidad de algunas precipitaciones menores durante la jornada. Se espera una máxima de apenas 10 grados acá en la región metropolitana. Frío, humedad, contaminación. Contaminación, condiciones, además los virus que ya andaban dando vuelta, sí. Valentina, tú ya sabes, condiciones propicias para que aumenten las enfermedades respiratorias. Pero nosotros te queremos advertir a ti lo que puedes y no puedes hacer. La doctora Herrera está con nosotros. Doctora Herrera, hola, doctora. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, a todos. Muchas gracias por estar en este espacio de salud que yo debería partir por una cosita antes de que se nos olvide en términos de las personas a las que se les ha inundado su casa. Limpie, desinfecte, ponga cloro, deseche todo lo que es textil, deseche los colchones. Si hay que hacer realmente un aseo de la casa, seque su casa. ¿Qué es lo que decíamos? Una casa húmeda es una casa enferma, donde se van a proliferar los hongos y por lo tanto tenemos que tratar de mantener esas casas secas. Pero ojo, no seque con fuego abierto dentro de la casa porque puede tener riesgo de intoxicación de monóxido. Momento, Elena, como dicen en el campo. Wait a minute. Mira que llegó gringo, Simón. Llegó y dijo, subí 5 libras, me dijo. Doctora, vamos punto por punto. Porque usted dice, deseche todo lo mojado. Todo lo mojado, incluso las conservas, incluso lo que estaba dentro del refrigerador, incluso lo que pudo haber tenido contacto con el agua, que no es agua, es barro, es Escherichia coli, aguas servidas, es tóxico, puede haber habido en su propia casa una lata con algún tóxico, agua ras o lo que sea, que se haya contaminado, ¿cierto? Y que haya contaminado aquello con lo que el agua tuvo contacto. Vea en su casa, desinfecte las paredes, cloree, si es que existe el verbo clorear. Clorear. Pero aplique cloro. ¿Cuál es la dosis del cloro? Es una dosis de cloro, una lata de cloro por cada 5 galones de agua. También me puse gringa. Simón, Doctora, ¿y el cloro gel sirve en estos casos para desinfectar? No, cloro puro. Cloro, porque lo que tú quieres atacar en el fondo son las infecciones bacterianas y de hecho por eso se mandó dosis de vacuna de hepatitis A, porque la hepatitis A es una enfermedad por la cual las excretas de otra persona toman contacto con nuestro cuerpo y eso tiene como consecuencia una inflamación del hígado que se llama hepatitis A. Por lo tanto, la vacuna de la hepatitis A es indispensable en aquellas personas que han sido vulneradas con una inundación. 2 cucharadas de cloro por 1 litro de agua. Esa es más o menos la proporción para... Perfecto. A ver, aquí tengo que estar atento, doctora. ¿A qué sintomatología cuando se me mojó la casa, cuando viene el frío? ¿Es normal que me comience a picar la garganta, tener un poquito de picazón en algún sector? ¿Qué es normal y qué no es para estar atento? Claro, tanto para las personas a las que se le inundó la casa como para las que no. Les cuento las novedades de la semana epidemiológica 24, que es la última que está reportada, y aprovecho de darle las gracias al doctor Michel Serri, infectólogo, y a la Sociedad Chilena de Infectología, que está actualizando permanentemente estos datos. Por 7 semanas consecutivas, influenza fue el top de la circulación. En este momento pasó a predominar el rinovirus, que es el virus del resfrío común. Así es que todos a prepararse para tener un cuadro respiratorio con coriza, con romadizo, con dolor de garganta, sensación de abombamiento de oído, sensación de malestar, pero que va a ser breve. El problema es que es desde 3 días aproximadamente hasta 3 días después de que empezaron los síntomas, es la contagiosidad. Distinto de la influenza, que es desde 2 o 3 días antes de que uno tenga los síntomas hasta 5 días después de que uno está enfermo, sigue siendo contagiosa y para los niños más aún. Doctora, ¿por qué relacionamos el resfrío con el frío? Usted dice el rinovirus, que es este resfrío. ¿Por qué lo relacionamos tanto con el frío? Si se supone que es un virus, ¿en qué contribuye el frío a que esto sea más grave? Es muy linda tu pregunta porque siempre tiene que ver con 3 aspectos. Uno, la virulencia del agente, que en este caso el rinovirus no parece ser un agente tan mala clase, digamos, produce un cuadro pasajero que no deja muchas veces lesiones, pero ojo con las personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas o cardíacas crónicas, que a ellas
ellas sí los golpea más. Ojo con los fumadores, que a ellos sí los golpea más. También tiene que ver con la vulnerabilidad de la persona, que es lo que decíamos. Si uno tiene enfermedades o comorbilidades, la va a afectar más. Y tercero, con la conducta humana. Con el frío, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos herméticas las habitaciones, cerramos, no ventilamos, nos juntamos más personas. Y ahora que los niños están de vacaciones, ojo con eso, si usted tiene niños en su casa, si son de la misma familia, si son una familia extensa, no importa, bueno, ya están todos respirando el mismo aire, no hay problema. Pero si se empiezan a invitar entre amiguitos, van a ir contagiando de los distintos virus en las distintas casas. O sea, el frío hace que nuestras conductas sean más riesgosas para contagiarnos al encerrarnos. Absolutamente, claro. Y además que somos muy besucones nosotros, muy toquetones. Tú mientras más vulnerable, a veces es más compleja la situación porque te tiendes a abrazar más a una guaguita recién nacida. Así que una de las recomendaciones de este año es, si nace una guaguita ahora, no la vaya a ver durante el invierno. Hágale videollamada. Sabemos que hay que secar las casas que se inundaron y usted dice no lo haga con el fuego abierto. No lo haga con fuego abierto por varias razones y te las explico, Eduardo. Uno, por el riesgo del propio fuego con los habitantes de la casa. El brasero, una chimenea, en una casa donde hay niños que están dentro y que no pueden salir por el frío o por la lluvia, los expone a riesgos de quemaduras. Uno. Dos, si no hay ventilación suficiente, se junta monóxido y es en esta fecha cuando el monóxido de carbono produce víctimas fatales porque están demasiado herméticas las casas para que no entre el viento, para que no entre el frío. Tengo que decir que la gente se tiene que abrigar, se tiene que poner un suéter, tiene que abrigarse ella, pero no tiene que esperar que la casa entera esté calefaccionada a las 24 horas porque así no va a ventilarla. Y eso es una recomendación muy intensa. Tenemos preguntas, querida doctora. Comienzan a llegar, haga lo mismo usted a través del más 569-9407-0107. Saquen el jugo a esta tremenda profesional que tenemos acá. Vamos. La casa de mi papá está inhabitable, el agua llegó hasta el estómago. Es adulto mayor y la verdad no quiere dejar sola su casita. ¿Es necesario que se vacune o qué riesgos podría estar expuesto? Estoy impresionada de que no haya salido porque en realidad es un riesgo el que esté. La humedad, imagínense ustedes si le llega el agua sobre 1 metro, está tocando los sistemas eléctricos, está cubriendo, ¿cierto?, el piso. ¿Por dónde deambula? ¿Por dónde camina? ¿Cómo activa la taza del baño? ¿Con qué seguridad? Claro, ¿con qué seguridad tiene agua potable en esa vivienda? Mi recomendación de verdad es que mientras haya una casa inundada, y esta es una recomendación que hace el CDC, que es el Center of Disease Control, tú que ahora sabes inglés, ¿cierto? De enfermedades, hace muy enérgicamente. Si la casa está inundada, decline quedarse, trasládese hasta que al menos baje el agua y pueda ser secada. Si ya bajó el agua y quedó mojada, húmeda. Secar, desinfectar, desratizar, eliminar todo lo que haya tocado el agua, incluso las conservas que nos sirve lavarlas, lo que quedó dentro de las gavetas de los refrigeradores, los textiles, los colchones. No hay cómo secar un colchón y que se vayan las Escherichia coli, que son los gérmenes de las deposiciones ajenas que quedaron en su colchón. Es así de brusco como tengo que decirlo, pero es así de real lo que tenemos que decir. ¿Y qué pasa con las casas que tienen humedad? A lo mejor que no tuvieron un problema con estas lluvias, pero sí tienen un problema permanente de humedad, doctora. El techo del baño. Ya, supongamos que no fueron inundadas, pero que están húmedas porque les cae el agua, cosa que le puede pasar a una casa nueva, o una casa antigua. O tiene mala ventilación, qué sé yo. Claro, tenemos que identificar los lugares de filtración. Primero que nada, no lo haga el día que está lloviendo porque va a tener riesgo de caerse, pero tenemos que identificar por dónde se está filtrando el agua. Segundo, entrar a picar. O sea, en aquellos lugares donde hay filtración de agua tenemos que impermeabilizar esa zona. Saque el papel mural, mire detrás
si es que está negro. Si es que está negro, hay hongos. Y los hongos son los que se instalan sobre la vía respiratoria y descompensan, por ejemplo, el asma que sufre el 10% de nuestra población, descompensa las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la gente que tiene insuficiencia cardíaca. Todos esos hongos que uno inhala cuando uno seca la ropa adentro de la casa y el vapor de esa ropa se va al techo, es lo que nos afecta. También cocine con la ventana un poco abierta de manera que esa humedad de la cocina tan rica, el calorcito, qué sé yo, pero esa humedad genera la proliferación de hongos. Tenemos más consultas. Doctora, ¿con este frío es normal que me duelan y molesten tanto las articulaciones? Depende depende de la persona, porque si le duelen las articulaciones puntualmente y no hay otros síntomas de influenza, por ejemplo, que duelen los músculos, duele la cabeza, duele la garganta, tose la persona, tiene fiebre, si no tiene todo eso y solo tiene dolor de las articulaciones, mi recomendación es que se haga ver médicamente, porque puede haber una enfermedad específica de las articulaciones para esa persona. Puede tener una artritis reumatoide, puede tener una artrosis, en fin, son varias las opciones. Acá varias personas preguntan también por la necesidad cada vez más imperiosa, sobre todo en transporte público, del uso de mascarillas. Qué linda tu palabra, imperiosa y no obligatoria. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tenemos que entender es que todas las enfermedades respiratorias, COVID, influenza, resfrío, virus sincicial respiratorio que está subiendo como la espuma. Aumentó, está en un 42% en este momento de circulación el virus sincicial respiratorio. Se transmiten por gotitas de saliva que van cargadas con virus. Y eso es muy importante porque es físico, es un intercambio físico de partículas. Claro. Yo voy a contar algo inadecuado, perdón, señor director, pero voy a contar que en un canal amigo que usábamos en el comienzo de la pandemia, de estas máscaras que eran translúcidas, sí, ¿cierto? Que se veía, había colegas panelistas que al hablar dejaban una película de saliva en la máscara. Sí, ejemplo, entonces es un ejemplo para decir que a veces cuando uno habla, cuando uno come, cuando uno canta, cuando uno vocea algo en la feria, cuando uno hace una prédica en la iglesia, cuando reta a los niños, lo que sea, salpican partículas de saliva cargadas de virus. Y eso es lo que lleva a la contagiosidad de las enfermedades respiratorias. Y viven en el ambiente por horas y en las manos por horas. Entonces tenemos que enseñarle a los niños a lavarse las manos con frecuencia con jabón y a limpiar las superficies con frecuencia también. Lavado de mano, que es relevante, importante. Lavado de los juguetes que usan los niños. Eso es súper importante. ¿Los que comparten con otros niños o los propios? Todos en general, porque basta con que uno llegue con un virus de resfrío o de influenza, si están vacunados las personas en la casa, rapidito, en cosa de horas van a poder eliminar sus gérmenes de la garganta, pero si no están vacunados, esto es más prolongado, lleva a variantes, lleva a más tiempo y a más personas afectadas. Doctora, afortunadamente no tenemos inundación en la casa, pero sí se humedeció demasiado, hay hongo de las murallas y no sabemos cómo quitarlos y ventilar bien la casa en este invierno. ¿Algún consejo de Linares? A ver, querida amiga o amigo de Linares, si hay hongos, hay que entrar a picar. Es como si hay pus en alguna parte, tenemos que sacarlo y eso significa saque el papel mural, raspe, ponga una pintura antihongos y sobre eso cubra con lo que usted quiera. Pero habiendo hongos no hay cómo maquillarlos, hay que sacarlos. Y eso es algo que tal vez no ha sido suficientemente dicho porque a la autoridad le cuesta decir que la gente saque plata de su bolsillo y haga alguna cosa así que le cueste. Pero esto es algo absolutamente individual, algo que cada familia tiene que detectar en su casa y corregir a la brevedad. Si tenemos calefacción por aire acondicionado, ¿qué recomienda tener? ¿Se recomienda tener la casa sellada al funcionar el aire o se puede abrir una ventanita? La casa sellada tiene esos dos riesgos, que no se ventile y por lo tanto recirculan los virus y por otra parte
primero, no se ventila, y segundo, es un gasto también importante. Yo creo que aquí la recomendación es mantenga calefaccionado el lugar donde usted esté, pero no intente tener una gran calefacción a todo dar en toda su casa y andar en manga corta, porque eso no corresponde. Es invierno, tenemos que sobrevivir este invierno de la mejor manera, vacunados contra el COVID, contra la influenza, contra la neumonía, tanto en lactantes como en adultos mayores. Nos llega una pregunta a través de audio del más 569-9407-0107. Hola doctora, quisiera saber, tengo una duda. Dicen que hay que ventilar las casas sí. por el tema de los virus y todo eso. ¿Cómo lo hago para que no se me enfríe la casa y por el tema de la humedad? Esa es la típica pregunta, porque ventilamos, esta enfría, cerramos. Las casas que sean de un solo ambiente, bueno, tendrá que tener abierta y con corriente un ratito cada tanto. Pero en general las casas tienen más de un ambiente, por lo tanto, cuando usted esté en la cocina, ventile la pieza, cuando usted esté en el living, ventile la cocina, el baño. ¿Cuánto y es necesario ventilar? ¿Una hora, media hora? No. Mira, qué linda tu pregunta, Vale, porque tiene que ver con el número de personas que circulan. Si tú eres solo, claro, si tú eres solo, ventila un poquito y sería. Si tú casa la compartes con 9 personas, ventila todo el tiempo que sea necesario, cada vez que haya más de 2 personas en un mismo lugar. Y eso no necesariamente significa tener la puerta abierta de par en par, sino que lograr que haya circulación de aire. Ahora, con los niños, si están todos y son todos de la misma casa, todos están respirando el mismo aire, es un mismo ecosistema viral. Pero si vienen amiguitos, primero, ofrézcale lavarse las manos, segundo, limpie las superficies correctamente y ventile. Nos llega otra pregunta. Doctora, entendiendo que estamos acercándonos al pic del virus respiratorio o pasándolo, dice ahí. Yo le agrego ese contexto. ¿Es recomendable los panoramas de los niños en vacaciones? ¿Sacarlo al mall, al cine, qué sé yo? A ver, yo creo que la vida tiene que seguir, estemos en verano, en invierno, con virus, sin virus. La vida tiene que seguir. Nadie va a pedir a las personas que se queden encerrados en sus casas. Pero lo que tienen que saber es que si tú te expones en una fila al cine o vas a ir a un mall o vas a ir a un lugar donde las personas van a estar mucho rato sentados o arriba de un avión o arriba de un bus, usen mascarilla. Lávese las manos, evite el toqueteo de la superficie, ¿cierto? Use alcohol gel y mantenga la distancia física. Y nuevamente, nosotros tenemos que hacer cambios culturales significativos en este país. Yo creo que he insistido mucho en esto. Hace unos 20 años atrás, si ustedes vean cualquier teleserie de hace 20 años atrás y sale todo el mundo fumando mientras almorzaba, Sí, mientras estaba en un juicio, mientras estaba en el doctor, qué sé yo. Bueno, hoy eso es inaceptable. Probablemente en unos años más va a ser inaceptable que dentro de una sala de clases cada uno de los niños le tenga que dar un beso de saludo a cada uno de sus compañeros. O sea, realmente es una cosa que uno tiene que entender. No es guerra al beso, pero sí es entender que esto es una transmisión física, biológica de un agente biológico que se llama virus. Y ojo, que también se transmiten bacterias como el neumococo, como el Streptococcus pyogenes, como el Staphylococcus aureus, que son de contacto, gérmenes que han estado siempre con nosotros, pero que hoy tenemos mucho más identificados. Doctora, tenemos otra pregunta de WhatsApp por audio. Escuchemos. Hola, doctora Herrera, quisiera hacerle una consulta. Resulta que hoy en día, con esta tanta lluvia y tanta gente enferma, que vamos en micro, en metro y lo exponemos a resfriarnos de nuevo, ¿será recomendable usar la mascarilla? Amiga, sí. Cuando vaya en transporte público, primero que nada, el uso de la mascarilla, y te agradezco la pregunta, tiene que ser bien hecho. Primero que nada, tiene que tapar nariz y boca, tiene que ser desechable, tiene que haber postura con las manos limpias y no se tiene que tocar por delante porque es justamente donde está el virus que va quedando atrapado. Y por ningún motivo
doble la mascarilla y se la guarda en el bolsillo o en la cartera y la usa después, porque así ha contaminado todo por donde ha pasado esa mascarilla. Oiga, nos llega una pregunta que va muy en línea con lo que se está leyendo en pantalla. Cuando la tos no nos deja dormir, esta sensación de que se pegan los resfríos, la tos dura mucho. Mire, tengo 2 gemelas de 3 años. Desde el año pasado están con tos seca, otras veces con mucosidad. Van al médico y no tienen nada. ¿Es posible que sea alergia, doctora? Nos pregunta Sandra desde Arica. Querida Sandra de Arica, y hubo aquí una puesta en escena de Eduardo que tosió. Estoy empatizando con la pregunta. Empatizando con la auditora. No, con la televidente. ¿Qué es lo que pasa? En Chile tenemos entre 6 y 12 episodios de contagio e infección respiratoria al año normalmente. ¿Qué significa normalmente? Que el sistema inmune de las personas se pone en acción, se pone en contacto, se ejercita en la medida en que toma contacto con los gérmenes. Cómo nos pille es otra cosa, y la tos crónica hoy nos pilla con una salud bien desmejorada. 10% de las personas que tuvieron COVID, que significa que si hubo 5 millones de personas afectadas con COVID en este país, 500.000 van a tener algún tipo de secuela. Esas personas van a tener más síntomas después de un cuadro agudo, que incluye la tos crónica. Si son niños chicos, claro que puede ser alergia, pero también puede ser asma. 10% de la población en Chile, pediátrica y adulta, puede tener asma, que es una enfermedad inflamatoria. Muy cortito, pero cuando empiezan a toser los niños, los papás, no, si tiene alergia el niño, ¿no? Uno como que descarta que tiene la pero como minimizándole la importancia a la alergia, que significa inflamación. Y aquí hay una palabra que no hemos dicho, pero básicamente las infecciones, la alergia, el asma, las enfermedades del intestino son básicamente inflamación sistémica, que significa que el tejido se edematiza, se hincha, se llena de líquido y se obstruye. Eso es muy importante. Doctora, pero por ejemplo, ¿qué hago si me ataca la tos en la noche? ¿Qué medida a lo mejor paliativa puedo hacer para dormir? Paltomiel, miel, jengibre, vaporizadores, vaporizadores, tomar agua. Es que aquí decir la tos es simplificar un síntoma que tiene muchas lecturas. Es tos seca, es tos productiva, tiene secreciones, es una tos que viene en accesos o es una tos que está permanente, es una tos que tiene que ver con la posición, porque aquellas personas, les recuerdo, en Chile 70% de esta población tiene sobrepeso y obesidad. Si tú te acuestas y tienes algún grado de insuficiencia de hernia hiatal, por ejemplo, o solo tu peso hace que se devuelva el ácido del estómago, llega hasta la vía aérea y tú toses. Obesos, sobrepeso, que se acuestan y tienen tos, ojo con el reflujo gastroesofágico. Entonces, por eso es que decir solo tos es algo demasiado primario. La tos del resfrío, ¿qué hacemos? Es que, de nuevo, el resfrío no necesariamente tiene tos. Puede tener estornudo. La tos con flema puede ser bronquitis, puede ser inflamación e infección. Y eso tiene su tiempo. Uno puede tomar mucolíticos, que son medicamentos, jarabes, que hacen que las secreciones sean más fluidas. Les recuerdo, 80% de las infecciones bronquiales que se expresan como tos y flema, tal como tú me lo estás diciendo, son virales, por lo tanto no tienen indicación de tratamiento antibiótico, tienen indicación de antiinflamatorios, mucolíticos y paciencia. Y respecto a esas toses secas, la tos de perro. Claro, ahí entramos en otro tema, porque la tos seca, la tos sin flemas, tiene que ver con asma, tiene que ver con fibrosis pulmonar, tiene que ver con infecciones agudas virales que todavía no se han expresado por completo. Entonces, la tos como título de la lectura es demasiado amplia. Y aquí tengo que decir, para lo que tú me preguntabas, querido Eduardo, que uno no quiere ponerle al sistema respiratorio nada extra si ya está inflamado. Por favor, si alguien fuma, no se queje de que tiene tos en la noche, porque está poniéndole la inflamación permanente
de partículas inflamatorias carbónicas al aparato respiratorio, no le ponga ningún tipo de nebulizador, no use ningún tipo de inhalador, no le ponga incienso. No. Que de hecho, cualquier cosa que signifique material particulado, hoy que viene el frío, que nos cuenta Iván Torres, que vienen olas de frío, ¿cierto? Vamos a tener mayor nivel de material particulado PM10, PM2.5, PM0,01, que significa material que no se ve, pero que inhalamos y nos obstruye, y que puede aumentar la mortalidad en los chilenos. Doctora, tenemos una pregunta por audio, ¿la escuchamos? Doctora Herrera, mi consulta es porque yo acompaño a mi mamá al consultorio y quisiera saber cómo puedo evitar que ella se contagie. Póngale una pausa a la respuesta, doctora, porque hacemos una pequeña pausa. Son las 11:18, nosotros vamos a toser y al regreso respondemos a esa pregunta y todas las que usted tenga al más 569-9407-0107. Ya regresamos. Ya, regresamos acá con la doctora Herrera, estamos conversando de enfermedades respiratorias, del frío, humedad, y teníamos una pregunta por WhatsApp. La escuchamos nuevamente. Doctora Herrera, mi consulta es porque yo acompaño a mi mamá al consultorio y quisiera saber cómo puedo evitar que ella se contagie. Muy interesante su pregunta, muy relevante, justamente en esta época en que los consultorios no estaban diseñados para épocas de pandemia respiratoria, por lo tanto concentran muchas personas en lugares muchas veces mal ventilados. Así es que una recomendación es ir solo en la hora precisa, no intentar llegar con mucha antelación. Si es que hay muchas horas de espera, realmente ver si vale la pena que esté adentro del consultorio o espera en otro lado. Usar doble mascarilla también es una buena idea, tal vez una KN95 y sobre esa una de 3 pliegues quirúrgica común y silvestre, y tenerle las manitos lavadas y evitar que ella haga este contacto cercano con las demás personas. Muchas veces las personas se ponen a conversar y eso es un factor de riesgo. Ahora, en las urgencias, y ahí sería súper interesante que volvamos a entender que el ser humano es un todo, las urgencias no están llenas solo de pacientes respiratorios, también hay urgencias desde el sistema nervioso, el sistema abdominal, las extremidades, infartos, en fin, mil otras cosas que tienen prioridad. Y les recuerdo, en los servicios de urgencia, la atención es por el triage de urgencia, o sea, es por la categorización de la emergencia, no es por orden de llegada. Así es que eventualmente alguien que pueda ser considerado que es una consulta de nivel 3, digamos, o consulta de tipo C, puede esperar horas. Entonces, en ese caso es mejor, y así lo ha recomendado la autoridad sanitaria, acudir a un SAPU, a un SAR o a una consulta. Acá nos planteaba Guillermo, que dice que en el SAPU la atención es bastante deficitaria, dice, respecto a este tipo de cosas, como que te mandan para la casa así sin nada. Es que nuevamente quiero repetir, las enfermedades virales, excepto la influenza que tiene antivirales específicos, el rinovirus, por ejemplo, el adenovirus, el metaneumovirus, el bocavirus, no tienen, los parainfluencias no tienen una antiviral específica. Entonces, cuando te mandan para la casa con tratamiento sintomático, no es que te manden sin nada. Sí, eventualmente licencia podría ser un derecho de la persona también. Quiero entender lo que dice Guillermo en el sentido de que quizás se minimiza lo que tenga y puedes llegar tarde. Estoy tratando de entender a Guillermo. Que puedes llegar tarde a una situación mayor. Claro, yo aquí le diría a las personas que se empoderaran. La primera consulta... ¿Qué significa eso? Claro, que la primera empoderarse consulta... y ser irrespetuoso con la... No, al contrario, quiero explicar bien esto. La primera consulta sintomática puede tener una prescripción, ¿cierto? Un diagnóstico y una prescripción. Si la persona, por alguna razón, mantiene o aumenta la temperatura, mantiene o aumenta la tos, le cambian los síntomas, hay más compromiso en el estado general, la persona de edad tiene incontinencia urinaria o fecal, o deja de comer, o el niño deja de mamar,
vaya de inmediato a una segunda consulta y señale que es la segunda consulta. Y si esa segunda consulta no funciona, la tercera, porque en el fondo las personas son las que tienen que transmitirle al agente sanitario la gravedad que tienen. Pero no hacer así claramente para el 100% de todas las atenciones en la primera consulta. Y en ningún caso y bajo ningún contexto, usted como paciente agreda físicamente o emocionalmente al personal de la salud que lo está atendiendo. Doctora Herrera, muchas gracias por estar con nosotros, por aclarar nuestras dudas como siempre en esta época de frío, de enfermedades respiratorias. Lo último, muy cortito, sí. Vacunarnos. Todavía estamos a tiempo, hay que hacerlo. Absolutamente. Sí, no, absolutamente. La vacuna contra la influenza, contra COVID, contra el neumococo, son lo que ha salvado vidas durante este tiempo. Muchas gracias, doctora. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Vale, nos tiene que... Los tengo que dejar. Pero vuelvo mañana. Muchas gracias por Así que me despido. Chao, Edu. Cuídate. Chao, Simón. Nos vemos mañana. Nosotros, Ay, ¿verdad? Estuvo muy besucones, dijo la doctora.